Buenos días a toda Latinoamérica. Bueno, en realidad, como siempre, buenos días a México, a Colombia, Centroamérica, Ecuador, a Perú, a Chile, y no sé si buenos días o buenas tardes a la gente de Argentina, de Uruguay, de Brasil. Eh, Bienvenidos a un nuevo evento de Dataxis. Eh, Estábamos hablando el otro día y creo que luego van a coincidir conmigo aquellos que han participado en nuestros eventos. Bienvenido a nuestro mejor panel hasta ahora sobre personalización, búsqueda de contenidos y recomendación, un tema clave en el negocio de televisión paga, de OTT, en este mundo de agregación de contenidos, ya vengan de canales, OTTs, de donde vengan los contenidos, es un mundo donde están proliferando los contenidos, donde hay muy buenos contenidos, hay que saber mostrarlo y hay que saber mostrar el contenido que es relevante para el consumidor. No quiero adelantarme más, tampoco quiero robarles más tiempo a los excelentes panelistas que tenemos de las empresas líderes en este tema. Así que solamente quiero anunciarles que Dataxis los espera también en nuestros próximos eventos. Les quiero recordar que además de estos paneles virtuales que estamos haciendo, vamos a lanzar eventos completos digitales con la posibilidad de hacer networking y con la posibilidad de asistir a múltiples paneles enfocados en un tema, una región. El primero que vamos a lanzar es Sport TV Latinoamérica, que solíamos hacer en Miami. Lo vamos a hacer digital el 6 de octubre. Luego Next TV Argentina y Conosur, el 4 y 5 de noviembre. Vamos a hacer Next TV México también el 1 y 2 de diciembre. Y vamos a cerrar la serie Next TV de 2020 con Next TV Brasil el 9 de diciembre. Los invito a registrarse, a entrar a los sitios de los eventos y a participar de esta nueva experiencia en esta época del distanciamiento social. Ahora los voy a dejar con Juan Pablo Conti, que va a ser el moderador del evento. Él es Business Development Manager de Dataxis. Así que, Juan, te paso el micrófono y te paso el mando y nos vemos al cierre. Bueno, muchas gracias, Ariel. Bienvenidos a todos. Nos vamos a dar un lujo importante hoy con una serie de panelistas de lujo. Así que simplemente Ariel adelantó el tema. Vamos a estar hablando de personalización de contenidos, de búsqueda, de recomendación. Simplemente quisiera fijar los tres conceptos claves que van a estar rondando durante la charla de hoy, que son búsqueda, descubrimiento y recomendación. Lo habrán escuchado también mucho en su variante en inglés, el Search, Discovery and Recommendation. Se dice rápido y a veces genera una cierta confusión y hay ciertas sutilezas y diferencias. Simplemente los dos primeros conceptos, búsqueda y descubrimiento, el foco está puesto en ese caso del lado del consumidor del contenido. Búsqueda, lo central a tener en cuenta es cuando el consumidor tiene claro qué quiere ver y sale a la búsqueda de ese contenido específico. Si quiere ver la película Avatar, o quiere ver el capítulo 2 de una serie que venía viendo. Tiene claro qué es lo que quiere y necesita encontrarlo. Descubrimiento ya es algo más sofisticado, porque implica una necesidad por ahí de querer ver algo, querer ver un contenido, pero por ahí no necesariamente tener claro qué es lo que quiere ver, ¿sí? Y en ese caso es cuando entra a tallar toda la metadata detrás que nos va, en algunos casos, a dar recomendaciones, y acá es cuando entra el tercer concepto de recomendación. Recomendación está desde el otro lado del mostrador, es cuando quien provee el contenido desarrolla una serie de sofisticados algoritmos detrás que les permite identificar o creerse con la capacidad como para decirle al usuario, ok, yo sé que porque viste tal cosa te puede llegar a interesar
tal otra. En definitiva, alguien definió el descubrimiento como el dato que te encuentra a vos, ¿sí? Y ahí está un poco la diferencia con lo que es la búsqueda. Con esto dicho, ahora sí me gustaría presentar a nuestros panelistas de hoy. Voy a comenzar por las damas. Dolores Pujol es la Director of Content Business Engagement de Gracenote. Gracenote, seguramente muchos de ustedes lo tienen presente, una de las principales empresas de metadata, así que nos va a ayudar a entender cómo funciona este ecosistema con mucha experiencia en el tema. Dolores está basada en Buenos Aires, Argentina, y tiene una amplia experiencia en todo lo que es el mundo editorial, las comunicaciones y el periodismo. Marcelo Liberini, vicepresidente digital de Caracol. Marcelo, también argentino, radicado en Colombia, en Bogotá. Una extensa trayectoria, Marcelo, en todo lo que es la gestión y desarrollo de productos digitales. Ricardo Montes, Ricardo es el Director of Product Development de DirecTV Latinoamérica, mexicano, basado en Dallas. Bienvenido, Ricardo. Elkin, 10 años ya en DirecTV. Elkin Linares es el líder del producto de televisión de ETV, nuestro segundo exponente de un operador de TV Paga en este panel de lujo que les estamos comentando. Elkin, también basado en Colombia, Bogotá. ETV, un operador de TV Paga con distribución en una de las ciudades más importantes de Colombia, allí en Bogotá. Tiene 20 años de trayectoria en ETV y estuvo a cargo del diseño y la implementación de las estrategias operacionales de televisión de esta empresa. Finalmente, Alex Campos es el director de tecnología de Blim. Alex es mexicano, basado en Miami, y es quien lidera la estrategia de tecnología del grupo Televisa. Nada más y nada menos. Bien, me gustaría comenzar con nuestros dos representantes de los operadores de TV Paga. Los operadores de TV Paga tradicionalmente desde su incepción han sido integradores de contenido. En los comienzos de sus operaciones, ese contenido estaba bien claro que eran señales de televisión lineales, y en ese momento descubrir el contenido era un proceso que hoy en día parece tan arcaico, pero para aquellos que tienen mi edad o un poquito más viejos se van a acordar, el descubrimiento era a través de una guía impresa que se distribuía junto con la factura del operador una vez al mes, y la búsqueda se centraba allí. Ese proceso fue evolucionando en algún momento con el advenimiento de la televisión digital. Esa guía mutó a un menú en pantalla digital, el EPG, pero lo que fue también sofisticándose fue la integración de los contenidos que los operadores de TV Paga fueron incluyendo en sus ofertas. Al contenido de las señales lineales se fueron agregando los OTTs de terceros, ¿sí? Hoy en día en América Latina son varios los operadores que están integrando Netflix, y en algunos casos otros OTTs, y ya en el tiempo más reciente esa integración se sigue sofisticando porque los D2Cs de los programadores también se pueden y se están en algunos casos integrando dentro del ecosistema del operador de TV Paga. Así que, Ricardo, voy a comenzar preguntándote a ti, ¿cuál es en ese caso, se sofistica el proceso de búsqueda y descubrimiento del contenido? Entonces, ¿se puede realmente, con todas estas distintas fuentes de contenido, cómo se hace para que el usuario encuentre el contenido de cada una de estas fuentes? Bueno, hola a todos y gracias, Juan Pablo, por la introducción. Estamos en un mundo lleno de fragmentación y año con año van saliendo más servicios que tienen catálogos de contenido propios y de terceros. Y la verdad es que se va multiplicando todo lo que es la oferta de contenido hacia el cliente. Para mí, desde mi punto de vista, se vuelve más difícil para un consumidor encontrar contenido que ver. Puede ir un consumidor a DirecTV o a otro operador o a otra aplicación SVOD y se encuentra con un catálogo que es propio de esos operadores o de esos distribuidores, ¿no?
Es posible hacer una integración de todo lo que son metadatos, todo lo que son catálogos, es posible hacer una normalización de lo que son contenidos y presentarlos en una manera transparente y sencilla de usar para el cliente. Hay mucho trabajo que hacer desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de plataforma. Generalmente las empresas van construyendo sus tecnologías en el backend progresivamente, sin pensar mucho en lo que es el futuro de hacia 5 años, hacia 10 años, y se tienen que hacer cambios fuertes cuando se tienen que integrar nuevos productos a la oferta del distribuidor. Definitivamente es posible, eso es un reto tratar de normalizar todos los datos que vienen de diferentes empresas. Lamentablemente no tenemos un catálogo único de contenidos, así como hago una analogía, como se tienen en los productos de retail a través de códigos de barra, en donde hay un organismo que regula todo lo que es un código de barra para un producto, y hay una nomenclatura bien armada y aceptada por todos los retailers y todos los proveedores. En el mundo de los contenidos audiovisuales, generalmente cada programador, cada operador, cada dueño de contenido utiliza sus propias reglas, utiliza su propia identificación del contenido. Entonces es una labor interesante y retadora para poder unificar todo eso. Si bien cada año hay herramientas más poderosas que facilitan eso, herramientas que utilizan inteligencia artificial, machine learning para poder hacer el mapeo de los datos, aún es un reto fuerte para todos los que estamos en esta industria poder llegar a un catálogo unificado de contenidos. Bien, interesante visión. Elkin, te transmito la misma pregunta. Desde tu experiencia, ¿lo ves también como un reto? ¿Cómo es la visión tuya y en nombre de ETB? Bueno, digamos que comparto completamente lo que comenta Ricardo. A nivel de plataforma lo podemos lograr, digamos que a nivel técnico es viable porque pues ya están las plataformas, hay plataformas que llevan bastante tiempo en el mercado que lo permiten realizar. Existe la inteligencia artificial también, que es un soporte muy importante para este tipo de funciones. Ahora, obviamente esto le permitiría mejorar muchísimo la experiencia del usuario, porque digamos que estamos viendo que el servicio va evolucionando. El cliente no solamente compra la televisión paga, sino que pues ahora está lleno de OTTs, y sería muy interesante que él pudiera entrar a una interfaz, ver todo el contenido y pues tomar lo que él quiera realmente ver. Digamos que ese es un punto muy valioso para el usuario. Ahora, obviamente pues se requieren de integraciones entre los servicios de contenido con las empresas prestadoras de servicio. Hay una integración fuerte, hay un tema técnico pues de integración que pues toca revisar, pero seguramente técnicamente lo podemos lograr. Ahora, pues obviamente toca pues revisar muy bien hacer bien el análisis financiero del tema, pues cómo va a funcionar esa búsqueda de contenido. Obviamente, cuando, pues digamos que si yo tuviera unificado todo el contenido y lo pudiera buscar a través de una sola interfaz, pues todas las OTTs quisieran aparecer de primero, de acuerdo pues a las necesidades del usuario. Entonces, digamos que comentaba Ricardo algo muy importante, toca tener el tema de regulación no solamente en cuanto a la metadata, sino también en cómo se regularía esa forma en que el usuario va a consumir todos esos resultados que va a tener de acuerdo a la búsqueda que él realice. Claro, porque podríamos estar ante una situación, digamos, similar a lo que pasa en las búsquedas de Internet con Google, donde un proveedor puede querer o se puede dar la posibilidad de que pague para tener una preferencia en el descubrimiento del dato, ¿verdad? Esa es una arista nueva que se desprende. Voy a ir a Alex, el CTO de Blim, y luego Marcelo también, te voy a transmitir la misma pregunta, porque me gustaría invertir ahora la óptica y en vez de pensar desde el integrador de terceros y OTTs, ustedes dos tienen ejemplos cabales de OTTs, claro, Caracol Play y Blim. Esos OTTs potencialmente, digamos, pueden ser integrados
por un operador de TV paga. Lo que yo me pregunto es, al proveer el servicio, imagino que también está la necesidad de proveer la metadata que viene detrás, justamente para que después el descubrimiento de ese contenido suceda de una forma natural. ¿Eso es así? ¿Qué tanto esfuerzo demanda, digamos, junto con proveer el OTT, proveer esa metadata detrás para que luego el contenido pueda ser descubierto de una manera natural? Alex. Sí, gracias Juan Pablo. Buenas tardes, buenos días a todos. Pues sí, ahora del otro lado, ¿no? Del otro lado de la moneda del OTT hacia los operadores de cable y operadores de agregadores de contenido, nos tenemos que dar cuenta justo lo que decía, ¿no? Los tres conceptos de búsqueda, descubrimiento y recomendación. Pues el core o el núcleo tal cual es la metadata. Y algo que sí, digo, con la experiencia se da cuenta uno es que la metadata es información viviente, ¿no? O sea, a lo mejor hoy en día tienes algo y la idea es tener un equipo también que esté nutriendo esa información, un equipo editorial que la cure y que la mejore, pero después también existe como la parte tecnológica y los avances que ya mencionaba, ¿no? El AI, el ML, para poder nutrir más. A lo mejor el concepto básico es metadata como texto, pero ya hoy en día a lo mejor audios y videos también formarían parte de esa metadata que tenemos que entregar. Y por eso mismo creo que la base está en ese proceso, o sea, la base es pensar un proceso amplio que pueda ser capaz de distribuir esa metadata conforme cubra con los requerimientos de hoy en día, que a lo mejor es una metadata básica, pero también pensando en el mañana que va a incluir metadata de otro tipo de tipos de datos como tal, ¿no? O sea, ya incluyendo otro tipo de información y poder entregarla en tiempo y que esté siempre disponible. Y también del otro lado, creo que deben de existir procesos de feedback, donde también podamos obtener un poco más de información, por ejemplo, de cómo están usando los operadores esa metadata a nivel usuario o a nivel descubrimiento. Y con eso también centralizar esa información y generar algo un poco más inteligente, como en los casos de los motores de recomendación, podemos como nutrir y seguir creciendo, ¿no? Entonces es un círculo de compartir y recibir información que creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, Marcelo, te transmito la misma pregunta. Digamos, estamos hablando de integración de OTTs, de operadores por un lado, y de plataformas de streaming como Roku por el otro lado, ¿no? El panorama es complejo también por ese lado. Lo mismo. Sí, la situación, a ver, primero parecería muy fácil, ¿no? Porque uno lo que tendría que tener en la cabeza permanentemente es facilitarle la vida al que te consume. Yo creo que al final del camino todo lo que estamos buscando con estas estrategias es hacerle la vida más sencilla a quien está buscando un contenido para consumir, o porque se sentó adelante de un dispositivo, sea el que sea, y tiene un tiempo libre y quiere buscar algo o que le recomienden algo y en 2 minutos estar consumiendo el contenido. Pero por el otro lado, lo que está detrás es esta concatenación de plataformas, ¿no? Lo que estamos yendo hacia un mundo un poco más complejo, ¿no? Donde cada uno quiere, por un lado, responderle bien a sus audiencias, a sus suscriptores, a sus clientes, como decía Elkin, que sea un tratamiento justo, y por sobre todas las cosas, y es lo que nos pasa a las plataformas de OTT, que no tenemos un servicio de operación, sino que somos integradas, que no se pierda nuestra identidad de marca. Por eso nosotros no tenemos ningún problema y es lo básico y lo que tenemos que hacer, o sea, los motores de recomendación, de búsqueda, la metadata es un elemento básico para poder cumplir la primera premisa, que es satisfacer al consumidor, satisfacer al cliente, pero por el otro lado cada uno quiere, insisto, que ese cliente, que ese consumidor reconozca el contenido que lo está consumiendo, de qué marca es. Porque si no, lo que nos puede terminar pasando es lo que hoy pasa en plataformas que no se integran y son integradas, o plataformas mucho más posicionadas, así como Netflix. Uno va a consumir un contenido ahí adentro y no sabe quién lo produjo, no sabe de quién es. O sea, para uno es de Netflix. ¿De quién es La Casa de Papel? De Netflix, ¿sí? Y sin embargo hay una casa productora por atrás.
Entonces, cuando vos sos una casa productora y nada más que una casa productora no es un problema, porque te dedicas a producir para terceros. Ahora, como marcas como Televisa o como Caracol, donde tenemos tanta proximidad con nuestras audiencias, tanta potencia de marca, tanto reconocimiento en nuestras audiencias por nuestros contenidos y por nuestros sistemas de transmisión y de medios lineales y digitales, no queremos perder esa identidad de marcas. Entonces, por eso, hacia futuro se va a dar cada vez mucho más algunas tensiones que hoy mismo se nos dan a nosotros como medios con las otras plataformas, las que no son tipo OTT o agregadores, sino las plataformas que también distribuyen nuestros contenidos, sean redes sociales, sean motores de búsqueda, esa tensión natural que se da para evitar que el que consume un contenido no sepa dónde lo consumió. Y esto cada vez sucede más en plataformas sociales o en buscadores, que uno sí se acuerda del contenido que consumió, una nota periodística o lo que sea, pero no sabe dónde lo consumió. Eso es totalmente perjudicial para los medios, y es lo que los medios y los generadores de contenido, que tienen tanta atracción con sus audiencias, quieren evitar a toda costa en estos modelos de integración y de agregación. Perder la identidad de la marca, y eso es lo que vamos a pelear permanentemente. Por eso es importante lo que decía Elkin. Si los modelos de agregación de OTT terminan en este modelo de los buscadores o de las redes sociales, bueno, ahí vamos a estar en un problema, porque otra vez, una vez más, vamos a estar en manos de los algoritmos, una discusión que teníamos el año pasado en noviembre allá en Coral Gables, ¿no? Difícil la resolución, ¿no? Porque ¿se te ocurre alguna manera, digamos, de poder brandear, si se quiere? Porque yo no me imagino luego en pantalla con un loguito de Caracol, digamos, no lo veo plausible. ¿Tenés en mente alguna salida a ese dilema? No, es que precisamente es una discusión que se tiene que dar de buena fe entre todos. Forma parte de la estandarización que mencionaba Ricardo recién, que eso es absolutamente fundamental. Lo que decía Alex también es muy importante. O sea, uno está pensando en la metadata nada más que como esos datos de texto que fluyen, pero cuando vos terminás compitiendo contra plataformas tipo OTT al estilo Netflix, donde vos paseás adelante de un contenido y ya te empieza a mostrar por atrás la primera parte del video. Entonces, vos estás acostumbrado a manejar una Ferrari que es Netflix y no querés otras cosas por atrás mucho más básicas, ¿no? Entonces, yo hoy estoy promoviendo una integración débil, ¿sí? Un Lust, ¿sí? En donde, bueno, yo te entrego la metadata para que reconozcan mi contenido, pero una vez que lo eligen, vayan a consumir a mi plataforma. Eso agrega otras complejidades para cumplir con lo primero que decía al principio, que era hacerle la vida fácil al usuario. Y la complejidad extra que te agrega es el single sign-on, no, en el caso de las aplicaciones móviles, y peor en los Connected TV, no pasarte de una aplicación a la otra. No es simple. O sea, si vos tenés que balancear, hacerle la vida simple al usuario y las necesidades de las empresas a las que pertenecemos cada uno, no tiene una solución sencilla. Pero, insisto, lo peor que les puede pasar a las plataformas agregadas como nosotros es perder la identidad de marca y por atrás también perder la data, ¿no? Y también en otro Next TV de hace unos años se hablaba mucho de cómo los agregadores, no me acuerdo, creo que hace como 4 años que se empezaba a hablar de esto, que creo que era el CEO de Millicom, que decía que los operadores de cable se iban a convertir en un gran supermercado de opciones de contenidos digitales, y la discusión se daba alrededor de, bueno, y la data de quién es, ¿no? Entonces, se van a generar tensiones, se están generando tensiones y se van a generar más tensiones hacia adelante, y lo peor que nos pasaría a todos como industria es que perdiéramos el foco y perdiéramos el norte, que lo que tenemos que hacer es cumplir las expectativas de quienes nos consumen, ¿no? Dolores, me gustaría, obviamente estás con Grayson, sos una especie de intermediaria entre el generador del contenido, ¿verdad? y el distribuidor del contenido. Así que debes tener mucha experiencia viendo hacia los dos lados. Me pregunto si te has encontrado con casos de OTTs por ahí más pequeños que han quedado perdidos justamente por no contar con un sistema de metadata que facilite el descubrimiento de su contenido, hayan quedado perdidos en un ecosistema de un tercero.
Se me viene a la mente el caso de Teatrix. ¿Sí? Teatrix, el OTT del teatro, hoy en día muy establecido, la pandemia lo ha ayudado a popularizar el sistema, pero recordamos, Marcelo hacía referencia a algunos Next TVs anteriores nuestros y recordamos haberlos tenido antes de que fueran famosos y quejarse de que justamente tenían el problema de que la gente no encontraba su contenido, porque no estaban bien representados en la interfaz del operador integrador. Esto es frecuente, suele suceder. Sí, suele suceder, como vos decís, bueno, Grace Note, a veces nosotros estamos un poco de ambos lados porque trabajamos tanto con operadores, integradores, etcétera, proporcionando metadata. Sí, puede pasar. Nosotros desde nuestro lado lo que tratamos de hacer es poder aportar herramientas y soluciones que les ayuden a estos distintos operadores de la industria a tratar de solucionar los desafíos que tienen. Por ejemplo, Ricardo inicialmente mencionaba, nosotros por ahí uno de nuestros desafíos es que tenemos que integrar distintos catálogos y ver cómo hacemos para que los resultados de esas búsquedas se puedan aparecer, y cómo hacemos para, en cierta forma, estandarizarlos, normalizarlos para que funcionen. Bueno, acá es donde podemos aparecer nosotros y ayudar a realizar esos objetivos. Marcelo, por otro, ayudar a esos objetivos justamente colaborando porque ya tenemos conocimiento de esos catálogos, de alguna forma podemos trabajar en identificadores únicos, en metadatos estandarizados, que luego les permitan, primero, incorporar esos catálogos más rápidamente, sumar nuevos catálogos a los que ya tienen de forma mucho más rápida, que si tuvieran que hacer todo eso solos, y ayudar en que una búsqueda más universal pueda funcionar y arrojar resultados. Pero también es verdad, como mencionaba Marcelo recién, el desafío también de los que están integrando sus contenidos y quieren también que su contenido aparezca bien representado, que no se pierda algunos de sus elementos de metadata que también los diferencian del resto. Bueno, nosotros también trabajamos en poder ayudar a esos integradores, ayudándolos a que cuando sus catálogos a veces son integrados por los operadores tengan la metadata de la mejor manera, completa, con algunos elementos que son claves que luego hacen que aparezcan mejores en las búsquedas. Entonces, bueno, hay distintos lados desde los que se puede ayudar y colaborar para que, por ejemplo, como decís, no suceda que uno tiene contenido que es muy bueno y luego no está apareciendo. Por supuesto que hay muchos jugadores con diferentes intereses y bueno, hay que armonizar todo eso, pero sí la clave es empezar a entender el rol importante que juega la metadata en todo esto, porque es como la base que luego permite que todas las demás cosas empiecen a funcionar. Bien, clarísimo. Alex, me gustaría cerrar con vos todo el ecosistema de distintos actores que integran a otros. Estuvimos viendo varias opciones, pero hay una que te la voy a hacer a vos la pregunta, porque está la posibilidad de que un OTT como Blim potencialmente pueda integrar otros OTTs, ¿sí? No sé si es algo en lo cual están trabajando, están considerando, y me gustaría, aún si aún no lo estuvieran haciendo, pero me gustaría que nos digas cómo imaginás ese escenario en cuanto al tema que estamos tratando, ¿verdad? En cuanto a luego poder hacer que esa explosión de contenido de manera horizontal sea accesible a quien lo está buscando y que el contenido relevante es el que se termine mostrando. Sí, pues creo que lo puedo visualizar justo como es lo de agregar contenido de terceros. A lo mejor lo que Marcelo y Ricardo estaban platicando un poco de cómo llevar ese contenido sin que sea como injusto, más bien que sea realmente lo que el usuario quiere ver o lo que el usuario podría gustarle ver. Entonces, juntando esa idea, creo que lo más importante es pues aprovechar, ¿no? Ahí, por ejemplo, Dolores mencionaba, ¿no? La metadata que existe tiene muchas aristas. Hay veces que no nada más se basa en el género de la película o el contenido, sino también tiene información de casas productoras, estudios, el cast mismo de los actores, el director, todo eso.
Entonces, toda esa información, de alguna manera, los usuarios están consumiendo cierto contenido y utilizando ahí, a lo mejor ahí sí, modelos de inteligencia artificial, machine learning, que nos permitan entender o ver cosas, clústeres de información de estas personas o este tipo de comportamiento le podría gustar este tipo de actores, por ejemplo. Todo eso es como lo balanceamos. A la vez también muy enfocado en producto. Creo que hay herramientas que permiten hacer eso, permiten directamente a los usuarios calificar un contenido, poner a lo mejor un rating, un set de estrellas, o incluir ese contenido en una lista de posibles contenidos que quieran ver y saber en ese momento, cuando hay un nuevo contenido, por ejemplo, un nuevo episodio de una serie, decirle a esa persona que ya vio toda esa serie, oye, tenemos este contenido, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas son muy útiles y permiten resaltar ese contenido de terceros y en este caso que tú planteas, a lo mejor también el contenido de una OTT incluida en el agregador. Y digo, también en nuestro caso, otra herramienta es, por ejemplo, tenemos canales en vivo, entonces ya conocemos ciertos comportamientos a las personas que les gusta el fútbol, por ejemplo. Entonces, el resaltar cuando un partido en vivo va a pasar, por ejemplo, eso también ayuda mucho en el contenido y en cómo los usuarios consumen ese contenido. Bien, voy a aprovechar ahora la mención que haces del vivo y me quiero meter ahí específicamente en ese tema. Simplemente antes recordarles que pueden enviarnos sus preguntas a través de la herramienta. Las vamos a revisar al final, al cierre de la sesión. Si quieren indicarnos para qué panelista va dirigida la pregunta, bienvenido el caso. Y también recordarles que esta sesión está siendo grabada. A partir de mañana ya va a estar disponible en el site de Dataxis. Me parece interesantísimo, Alex, la mención que haces del vivo, que quiero expandir un poquito la temática aquí. Estamos, digamos, con, en el caso de ustedes, Televisa, y en el caso de Caracol, dos de los representantes más importantes de lo que es la televisión abierta en América Latina, y el vivo sigue hoy en día concitando las mayores audiencias del consumo audiovisual. Marcelo, ¿qué tan importante es integrar las herramientas de descubrimiento de contenido de los canales lineales y del vivo? Porque, digamos, recordemos que a veces el vivo incluso son para una misma empresa varias señales corriendo al mismo tiempo, ¿verdad? Esto también es una realidad. Sí, ahí se hace complejo todo lo que mencionamos recién de la metadata, porque ahí volvemos a la guía que decías en papel de hace décadas, ¿no? Tendrías que llevar eso, ¿no? El horario y el tipo de contenido. Pero el vivo hoy, bueno, de hecho están empezando a aparecer mismo en plataformas digitales emprendimientos que creen más en una combinación del consumo a demanda y el consumo en vivo, ¿no? Y yo creo que a veces el vivo no quiere decir necesariamente en directo. Digo, hay algunos de estos emprendimientos OTT que se ha lanzado en Latinoamérica, incluso hace poco, que construye señales lineales que simulan un vivo, pero no están en vivo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con el no exceso de la tecnología. Yo soy una persona de formación académica en tecnología y durante más de 30 años trabajando en el mundo de las tecnologías, en el mundo digital, pero también creo en el límite de lo razonable del uso y el abuso de la tecnología. ¿Sí? Muchas veces a todos nos ha pasado sentarnos adelante de un sillón, poner la OTT de nuestra preferencia y pasarnos 15, 20 minutos buscando algo y recorriendo los carruseles de recomendaciones y no encontrando nada que nos atraiga de verdad. O probando 5 minutos, aburrirnos y salirnos. Entonces, a veces la tendencia del ser humano también pasa por querer descansar y viene uno cansado de su trabajo, sentarse delante de un sillón y poner lo que hay. ¿Sí? Y poner lo que hay. Y entonces ahí es donde uno confía y vuelvo al punto anterior, en las marcas, ¿sí? En esas marcas que ya están establecidas en la cabeza de cada uno. Entonces, y sí, ahí es relevante poner en Colombia Caracol, o poner los competidores, o poner una señal de deportes,
¿sí? Uno va directamente a esa señal, ¿sí? Y navega a lo mejor un poquito por los menús de las guías, pero no mucho más, porque quiere entretenerse. A lo mejor tiene media hora, no vas a pasarte 15 minutos buscando algo. Entonces sí, el consumo lineal, más allá de que sea vivo o no, sigue siendo importante, pero principalmente por el no exceso en el entendimiento de lo que es el consumo a demanda. O sea, sí, yo soy un convencido de que cada vez más, y sobre todo las nuevas generaciones, van a querer consumir lo que quieren cuando quieren. ¿Sí? Y eso lo converso permanentemente dentro de mi propia organización para explicar que a lo mejor dentro de 10 años, sobre todo las nuevas generaciones que no están acostumbradas y que a lo mejor no prenden una señal lineal, no van a querer esperar hasta las 9 de la noche para ver la novela que les puede interesar por el tipo de contenido. La van a querer consumir cuando quieran y donde quieran. Pero hoy estamos en una transición, o sea, hoy estamos en un momento donde tenés muchas generaciones que están acostumbradas a consumir linealmente, en vivo o no, y otras generaciones que no están acostumbradas a eso. Entonces tenés que servir a las dos, tenés que darle servicio a las dos. Y a lo mejor en el medio también generarle el hábito de consumo lineal a aquellos que venían acostumbrados a un consumo a demanda, ¿sí? Ahora, cuando vas al consumo en vivo de verdad, en vivo y en directo, y bueno, ahí los reyes son los contenidos noticiosos y los contenidos deportivos. O sea, y para nosotros es muy importante. Nosotros en Caracol tenemos los derechos de la selección colombiana y por supuesto, cada vez que hay un evento de partidos de la selección de Colombia, son picos de rating en televisión y picos de consumo y de suscripciones en nuestras plataformas tipo TT, con lo cual sí, por supuesto, es fundamental. Las noticias no, las noticias muy difícil que te generen suscripciones. Sí mucho consumo, sobre todo cuando hay picos noticiosos, como en estos días con la pandemia o en esta semana en Colombia por nuevas manifestaciones y paros. Pero no te van a generar demanda de suscripciones, porque además la noticiabilidad está en todos lados, ¿no? Y hay muchas otras plataformas y marcas de medios que lo están generando. No sé si responde a lo que me estabas preguntando. Sí, sí, absolutamente. De hecho, me hace pie para preguntarle a Ricardo también, así como Caracol tiene derechos fuertes deportivos, DirecTV es otro ejemplo al respecto, así que te veía sentir, Ricardo, mientras hablaba Marcelo, imagino que lo ves, digamos, exclusivamente el vivo de deportes para el fan a la hora de la búsqueda del contenido se vuelve algo bastante más crítico, ¿verdad? Porque Marcelo hablaba de la experiencia de relajarse y que me digan qué es lo que hay. En el vivo y en el deporte no tengo ese tiempo de relajarme. Si sé que el partido que quiero ver está en vivo en este momento, lo quiero encontrar y lo quiero encontrar rápido, ¿verdad? Así que ¿cómo talla ahí lo que es encontrar rápido el contenido, la búsqueda y el contenido lineal en vivo deportivo? Concuerdo con Alex y con Marcelo, particularmente al punto de Alex del deportivo. El contenido deportivo es muy relevante para nosotros y es un contenido que si eres seguidor de un equipo tienes que estar sentado en el momento preciso en el que el equipo va a estar jugando, porque no vas a ver un partido repetido, quieres verlo en vivo. Entonces, si bien toda la discusión recientemente ha sido a través de que los catálogos VOD es el futuro, que las aplicaciones SVOD es lo que está de moda, lo que está generando tracción, pienso que hay mucho valor todavía en ver en vivo. Y más allá de noticias, deportes, hay inclusive eventos que pueden integrarse a la pantalla grande, eventos como eSports, eventos como juegos en Twitch, eventos que se pueden consumir en vivo y que hay un cierto mercado para eso y agrega valor a los clientes. En el caso de DirecTV y de eventos en vivo, nosotros ponemos mucho foco en todos los destacados de deportes. Es importante desde el punto de vista de la presentación de la interfaz, asegurarnos que entendamos qué cliente está viendo la tele en ese momento y poderle presentar recomendaciones o alertas de los deportes que van a presentarse en las siguientes horas o en el siguiente día para que el cliente pueda tener una vista única de lo que viene en pantalla. Eso es importante para nosotros.
Bien, y manteniéndonos en la tónica deportiva, Dolores, me pregunto cómo se puede ayudar, digamos, desde los sistemas de generación de metadata a un fan de deportes que tranquilamente se puede dar una situación en la cual un deportista es un actor de una transmisión en vivo, pero a la vez, si es un deportista muy famoso, podría es un potencial actor en una película. Pienso, ayer por ejemplo Netflix anunció que está lanzando un documental nuevo sobre la vida de Guillermo Vilas, ¿sí? Y uno de los entrevistados exclusivos va a ser Rafael Nadal, ¿sí? En una semana arranca el Abierto de Francia, donde Rafael Nadal va a ser el claro candidato, y me preguntó un fan de Rafael Nadal, que la semana próxima quiera buscar a qué hora juega Rafael Nadal. ¿Se puede dar esa situación en la cual desde un motor de recomendación o desde la búsqueda de la palabra Rafael Nadal se le informe que además Rafael Nadal va a ser un participante de un documental nuevo de Netflix que él puede acceder? Toda esa interacción y integración más profunda, digamos, que se da desde la metadata. ¿Es posible? ¿Se está trabajando en ese sentido? Sí, sí, claro que es posible. Por supuesto implica estar trabajando con una granularidad de la metadata importante, porque no solamente tener el título y un horario de un evento, sino empezar a manejar también otros conceptos de, bueno, quién es el invitado en tal programa, por ejemplo, para poder capturarlo, o quién es el protagonista, los obvios de cast and crew que tenemos en series. Pero sí, es posible y de hecho es algo que se está haciendo y es cada vez más importante porque ayuda a la búsqueda del contenido, ya sea un contenido que está en vivo, lineal, como contenidos que están on demand, y además también con la posibilidad de empezar a vincularlo con otro tipo de datos, hasta incluso con estadísticas deportivas, ya que estamos hablando de deportes, que puedan ayudar a también aumentar el engagement de las personas con ese contenido. Si uno es fanático de los deportes, probablemente no solamente le interesa saber qué es lo que puede ver y cuándo y a qué hora, sino también información relacionada con eso, las estadísticas, cómo viene una tabla de posiciones, un montón de información que está relacionada con ese contenido que estamos viendo, y que a medida que avanza la tecnología y también avanzan los sistemas de recomendación y de búsqueda, es posible empezar a integrar. Y lo bueno es saber eso, que se puede ir hacia ahí. Entonces tal vez uno todavía no está con la plataforma que tiene, o no está todavía, no es capaz de hacer ese desarrollo en su totalidad, pero es bueno saber que eso viene y empezar a pensar, entonces, ¿qué puedo hacer hoy para de a poco ir incorporando esas cuestiones que claramente van a empezar a ser un diferenciador? Y a impulsar también el consumo de contenido. Seguro. Elkin, para un operador de televisión paga, el tema de la retención del cliente siempre ha sido un factor fundamental, evitar el churn, digamos, y hoy más que nunca, ¿verdad? Me pregunto hasta qué punto este tema que estamos tratando de poder ser fiel con la recomendación del contenido se vuelve vital o está asociado con la posibilidad de mantener ese cliente de manera leal y evitar una fuga de cliente, digamos. ¿Hay un impacto, hay una relación directa entre ambos? Sí, sí, digamos que hay una relación muy fuerte, a pesar de que no es lo único, ¿no? Digamos que hay otras formas de retenerlo, pero digamos que obviamente con el tema de recomendaciones, con el descubrimiento de contenido, pues se puede lograr también cierta retención. Digamos que vemos que la oferta de OTT, que está concentrada en documentales, en series y en películas, pues está creciendo exponencialmente. Y pues ya lo que se ha hablado durante este debate que estamos dando, pues vemos que para el cliente es muy importante poder encontrar su contenido fácilmente. Digamos, nosotros vemos que los clientes en el servicio de nosotros, el zapping, empiezan a navegar por los diferentes canales y uno ve que los tiempos de permanencia dentro de los canales es de segundos. Ahí uno se da cuenta que hay un problema, entonces no estamos comunicando bien de pronto con la metadata, o de pronto falta temas de recomendaciones personalizadas que ya se están viendo en redes sociales, donde le decimos, o más bien otros usuarios recomiendan el contenido, no solamente que me lo entregue
el productor o la empresa que está entregando el contenido. Digamos que eso es también muy importante. Y digamos que es importante también capturar la atención del usuario entregando el contenido de acuerdo a lo que él realmente está solicitando. Digamos que ahí viene todo el tema también de recomendaciones ya de la casa programadora, donde de acuerdo a lo que él está viendo, pues se le sugiera también ciertas series o películas similares a lo que él está solicitando. Digamos, también manejar ese tema pues, del interés y también de las emociones que tiene el cliente para poderle sugerir. Es todo un reto, ¿no? Es bien, bien complejo. Sin duda. Me gustaría tocar el tema, la relación que hay con el negocio publicitario del mundo de la televisión, porque estamos hablando todo el tiempo de mayor personalización del contenido y en lo que es la monetización publicitaria es también un tema, ¿verdad? La publicidad cada vez, el target y el advertising, cada vez más personalizado. Entonces, aquí me gustaría ir con Alex y preguntarte si ves una correlación entre esa necesidad que tenés de los anunciantes de ir a anuncios cada vez más personalizados y esta discusión que estamos teniendo de personalización del contenido. Sí, creo que tienes razón. Realmente, para la parte de advertising y publicidad, los anunciantes hoy en día, me imagino, están buscando que todo lo que quieren promocionar sea addressable, que sea muy enfocado a la persona que lo está viendo y que también no genere una cierta fricción, ¿no? del anuncio versus lo que el usuario está consumiendo en el uso normal. Entonces yo creo que ahí sí la parte sobre todo la parte de metadata, una representación semántica de qué es lo que están viendo, va a ser, pues ahora sí que la llave para poder entregar el contenido correcto a ese usuario. Me refiero justamente en que también usar esa parte en metadata rica, ¿no? Que decíamos, a lo mejor el que puedas ver qué es lo que está viendo el usuario, no sé si es una película de acción, de carros, algo así, de repente ponerle un comercial de automóviles, todo es en metadata, ¿no? Y a lo mejor ahí se vuelve un poco más representante. Creo que hay mucho por dónde ir hacia futuro en esa parte de publicidad y OTTs con publicidad, y creo que la metadata es una de las llaves principales para lograrlo. Marcelo, ¿ahí tenés alguna opinión también al respecto? Sí, yo creo que ahí, además de la metadata, además de lo que dice Alex, que es fundamental, porque la metadata te da contexto, vos lo que necesitas es el resto de la data, que es la que te da comportamiento, ¿sí? Y vuelvo a lo que mencionábamos al principio, de quién es la data del comportamiento de los usuarios que están consumiendo, ¿sí? Porque lo que están buscando los anunciantes, primero, cada vez más, y separemos por un segundo el mundo de la programática tradicional, del open market, de los precios bajos, de anuncios un poco más premium, ¿sí? Porque naturalmente en una OTT, sea la que sea las nuestras, sea las de un agregador, un proveedor de servicios, un operador de cable, no dejan de ser servicios premium, ¿sí? O sea, no es el contenido del video del gatito, ¿sí? Entonces ahí se mezcla mucho, el anunciante está buscando a los usuarios que tengan ciertos hábitos de conducta y de comportamiento. O sea, la segmentación y la hipersegmentación en las plataformas digitales permiten que la publicidad se hipersegmente, ¿sí? Y eso es, como digo yo siempre, el santo grial de los anunciantes, la posibilidad de ir y ofrecer su producto a aquel que tenga más probabilidades de comprarlo. Entonces ahí se te mezcla el contexto, insisto, que te puede dar la metadata del contenido que estás consumiendo, y lo tenés que cruzar con esos perfilamientos de clústeres de comportamiento que te va a dar la data de consumo y navegación de esa persona en toda la plataforma y en todas las otras plataformas digitales en las que ha estado transitando, por lo menos hasta que vos puedas mantener el tracking de esa información a través de las cookies, que es algo que se estará acabando en 1 año y medio y tendremos que inventarnos otra manera de perseguir y molestar a la gente.
Dolores, te hago esa pregunta, pero con un pequeño cambio de foco, digamos. ¿Cuál es la importancia de la metadata, pero pensando en la fidelización, digamos, del usuario, en el engagement del usuario? Bueno, es muy importante, como decían todos, es clave para que vos puedas empezar a ofrecerle, a través de los datos que vos obtengas de cómo ese usuario consume contenido en tu plataforma, que los vas a tener vos desde tu plataforma, ayudarte entonces en la metadata para continuar ofreciéndole cosas que lo sigan cautivando. La metadata en eso juega un papel clave. Antiguamente, tal vez estábamos acostumbrados que una de las principales formas de clasificar contenido era el género. Bueno, con los géneros nos empezamos a, hoy por hoy, quedar muy cortos para hacer eso. Hay que ir muchísimo más allá. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con algo que le llamamos video descriptors, que es una taxonomía estructurada con más de 16.000 descriptores a los que les asignamos pesos y jerarquías, y eso te permite hacer algo, por ejemplo, no sé, la serie Bolívar, una serie producida por Caracol. Si hubiéramos dicho por el género, decimos es un drama histórico y ahí nos quedamos, y solamente estaríamos recomendando dramas históricos. Si vamos a un nivel mucho más granular, podemos ver qué personajes tiene, aparecen generales, amantes, hay esclavos en la serie, bueno, está basada en hechos históricos, en qué escenarios, campos de batalla, haciendas, temas, romance, injusticia, amor, las épocas, las locaciones, y a partir de cada uno de esos descriptores, uno luego después puede impulsar recomendaciones. Si uno ve que a este usuario, sí, le gustan temas que tienen que ver con amor, pero estoy viendo que consume contenido de locaciones en Venezuela, bueno, entonces también le recomiendo esta otra cosa. O por el contrario, le gustan temas bélicos, pero absolutamente que no tengan que ver con cosas de amor. Entonces me voy por otro lado de reconocimiento. Cuanto más granular sea lo que tenemos, eso nos ayuda a empezar a poder cruzarlo con también los datos de consumo que tenemos de ese usuario. Y empezar a ofrecer resultados mucho más personalizados que se puedan ajustar a lo que el usuario le interesa, y de ese modo aumentar el engagement que tiene y ayudarlo también en el descubrimiento, ¿no? Justo, como decía, muchas veces estamos buscando cosas y hay de todo, pero no encontramos algo que realmente nos capture el interés. Bueno, la metadata puede ayudar en eso. Obviamente no es el único elemento, se necesitan otros, obviamente, algoritmos, plataformas, conocimiento del usuario, los datos de consumo, pero claramente juega un papel importante. Bien, voy a cerrar con la última pregunta de mi lado y luego revisaremos algunas preguntas que están llegando de la audiencia. Estamos ya sobre el final, pero no quiero dejar de tocar el tema de lo que es la tendencia de los comandos remotos por voz. ¿Sí? La búsqueda está avanzando cada vez más hacia ese sentido. Me pregunto, y te pregunto, Ricardo, ¿cómo imaginás en este caso que entra a tallar lo que es el descubrimiento del contenido? Porque ya no hay una interfaz visual, ¿sí? Le pedimos a ese speaker central la información y cómo vuelve eso en resultado. ¿Cómo te lo imaginas? Creo que más allá de la búsqueda por voz o la búsqueda por otro método, las compañías tienen que tener una plataforma flexible para poder experimentar muy rápidamente y a un bajo costo, ofrecer diferentes accesos a los usuarios al contenido. Entonces, la búsqueda por voz seguramente ya es relevante hoy en día. En mercados acá en Estados Unidos, Amazon tiene una penetración importante, Apple está presente, están haciendo rollout en América Latina y en 2-3 años va a ser muy importante para cualquier operador tener este acceso a voz, ¿no? Sin embargo, la voz es una entrada. Si dentro del acceso tienes un resultado que no es bueno, que no está personalizado, que no le entrega algo relevante de contenido al usuario, la voz no va a servir. Entonces, la voz depende de que el operador tenga una buena plataforma que pueda customizar rápidamente, que pueda hacer cambios y que pueda experimentar
para poder entregarle los resultados adecuados a los clientes. No es un método nada más de decir que tengo voz y con voz van a venir los clientes al servicio. Si yo tengo voz y buscan una película de acción y dentro de las películas de acción le doy una lista de películas de comedia, bueno, voz no está funcionando, ¿no? Entonces es una serie de pasos que tiene que el operador navegar para asegurar una buena experiencia al cliente. Bien, a ver, creo que hacemos tiempo para una pregunta final. Bien, nos pregunta José Luis Vázquez. Muchas herramientas permiten el feedback rating por parte de un usuario de un contenido. ¿A qué nivel debería llegar la agregación de esta información? Metadata provider, OTT, superagregador. ¿Qué filtrado y qué valor se puede dar a esta información? Bien. ¿A quién le gustaría tomarla? Te veo a sentir, Marcelo, me parece que algún comentario tenés. Sí, es que cualquier elemento que venga del consumidor es oro puro. O sea, el rating es lo básico, las estrellitas, el like, el no like, un comentario. Cualquier retroalimentación del que está consumiendo es fundamental. Entonces, por supuesto que debería llegar, por supuesto que primero habilitarlo y después llegar sin filtros hasta en el caso nuestro, el productor del contenido, porque es, insisto, es oro puro como, por supuesto, balanceándolo, ¿no? En este mundo de haters digitales, en donde cualquiera opina lo que quiere, también tenés que saber el valor que le tenés que dar. Pero para mí un rating es fundamental. Tiene que estar en todos los niveles, en todas las capas de todos los que están distribuyendo el contenido hasta el productor de contenido. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Les quiero agradecer por un panel tan valioso, tan lleno de información. Y le voy a dar a Ariel el cierre de la jornada de hoy. Ariel. Bueno, la verdad que es interesante. Muchísimas gracias, Juan, haber tenido esta discusión de primera mano con realmente los que están liderando este proceso en Latinoamérica. Le agradecemos a todos. Muchísimas gracias a nuestros sponsors GraceNote por habernos traído además esta discusión. Solo un especialista como ellos podía liderar una discusión de este tipo. Los quiero, además de agradecer a todos, vuelvo a invitarlos a toda la audiencia a nuestros eventos digitales que vamos a tener durante el mes próximo. Vamos a comenzar el mes próximo con Sport TV Latinoamérica, el 6 de octubre. Los invito a registrarse a Next TV Argentina el 4 y 5 de noviembre, Next TV México el 1 y 2 de diciembre y Next TV Brasil el 9 de diciembre. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una discusión enriquecedora. Nos volvemos a encontrar en el nuevo evento digital de Datasis. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao.